El tema de hoy, tus pecados te son perdonados. Es una palabra que nuestro Señor Jesucristo utilizó, una frase que Jesús utilizó y que hoy vamos a estar compartiendo en este estudio bíblico. Vamos a buscar entonces la Biblia en el libro de San Mateo capítulo 9, del versículo 1 al 8. Voy a leer. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Hasta el versículo 8. En esta ocasión estamos leyendo acá la historia de un paralítico. Acá en el capítulo 9 del libro de San Mateo aparece un paralítico que fue traído, dice. Trajeron un paralítico tendido sobre una cama, dice, y al ver Jesús la fe de ellos. Ya, en el capítulo 9 de San Mateo no nos describe con tanto detalle, pero cuando nosotros vemos en el libro de San Marcos capítulo 2, nos muestra algunos detalles acerca de esta escena. Ya vamos a ver. San Marcos capítulo 2, el versículo 3. Ya aparece un detalle que en el libro de San Mateo no aparece. Acá en el versículo 1 dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Entonces la descripción del libro de San Mateo es un poco menos precisa en ese sentido. O sea, no nos explica cómo es que 4 amigos habían traído a este paralítico. En el libro de San Mateo solo dice que y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. No da mayores detalles de cómo el paralítico llegó delante de Jesús. Ya, entonces podemos ver que San Mateo y San Marcos y también San Lucas son libros que se llaman libros sinópticos. Es decir, que describen historias muy parecidas, relatos que son idénticos o en algún sentido son los mismos relatos, pero vistos de una perspectiva diferente. Por lo cual, cada escritor de cada evangelio, el evangelio según San Mateo, el evangelio según San Lucas, el evangelio según San Marcos en este caso, desde otro ángulo está viendo la misma escena. ¿Comprenden ustedes? Por eso que a veces en el relato de San Mateo, la misma historia está apareciendo en San Marcos, pero cambia un poquito, ¿no? Hay algunos detalles que se omiten en un libro, pero que en el otro se detallan, de manera muy clara. Pero lo importante el día de hoy, hermanos, el tema de hoy, es esta palabra que precisamente tanto en San Marcos aparece como en San Mateo, que es el versículo 2. Dice: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ya Jesucristo, al ver a este hombre paralítico, le dijo: tus pecados te son perdonados. Ya la pregunta que nosotros debemos hacernos en esta escena es: estos hombres, estos amigos que han traído a su amigo que es paralítico, ¿ellos lo trajeron para que él sea libre del pecado?
¿O le han traído para que sea sano? ¿Qué creen ustedes, estimados hermanos? ¿Estos 4 amigos han traído a este paralítico para que Jesús lo sane o para que Jesús le diga, tus pecados te son perdonados? ¿Cuál es la prioridad de los amigos de este paralítico? Ojalá que Jesús pueda sanar a nuestro amigo. Entre 4 nosotros siempre estamos saliendo, divirtiéndonos, pero solo Él no lo podemos cargar bien, no podemos disfrutar bien con Él, entonces sería bueno que Él se mejore, ¿no? Sería bueno que Él pueda caminar junto con nosotros. Entonces, la intención de llevar a este hombre delante de Jesús incluye en el libro de San Marcos, por eso que cité el capítulo de San Marcos, describe que ellos incluso rompen el techo, ¿no?, para venir delante de Jesús. Entonces imagínense, ¿no? En el corazón de ellos tenían una clara, una certeza. Realmente Jesús es quien puede sanar a nuestro amigo. Realmente es el que puede hacerlo poner de pie. Entonces ellos presentaron a este amigo paralítico delante de nuestro Señor Jesucristo, quien estaba predicando la palabra. ¿Es correcto? Jesús estaba compartiendo la palabra. Eso aparece en el libro de San Marcos, ¿sí? Vamos a ver. San Marcos capítulo 2. Versículo 2 dice, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aun a la puerta y les predicaba la palabra, dice. Entonces había mucha gente, una multitud de gente. Por lo tanto, los amigos de este paralítico tuvieron que buscar una manera de saltar por arriba de la gente. ¿Cuál era esa forma? Por el techo. Abriendo el techo y luego bajando al paralítico desde ese lugar. En el libro de San Mateo solo nos dice que trajeron a un paralítico tendido sobre una cama. Ya vamos a basarnos en esto. Y al ver Jesús la fe de ellos. Ya la pregunta que cabe señalar ante esta frase, y al ver Jesús, dice, la fe de ellos. Ya Jesús tiene la vista o tiene la manera de ver la fe, dice. O sea, la fe de ellos. O sea, no es la fe del paralítico, sino que la fe de ellos. 4 amigos o de los amigos que estaban trayendo al paralítico. Entonces, al ver la fe de ellos, que tenían la certeza, la plena certeza que Jesús podía ayudarlos, que Jesús podía trabajar, Él le dijo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Acá no aparece la reacción de los amigos de este paralítico, pero sí aparece la reacción de un grupo de escribas que había en ese lugar. No sé, estos escribas estaban solamente observando qué es lo que enseña Jesús, o qué es lo que quiere decir Jesús, o qué va a hacer Jesús. Entonces, llegando este paralítico en medio de la gente, de la multitud de gente, Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Entonces, ellos, escuchando esta palabra, inmediatamente en sus corazones empezaron a murmurar, ¿este hombre quién se cree? ¿Acaso él es Dios? ¿Acaso Él puede perdonar los pecados del hombre? ¿No es así? No es así porque ya realmente creo que en esa época se creía que una persona que nace así, ¿no?, que no puede caminar, o una persona que nace ciego o tuviera lepra, alguien pensaba que esto es la maldición de Dios. Tal vez esta persona hizo algo malo, o tal vez sus padres hicieron algo malo, por eso él nació así. Entonces Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Los escribas, escuchando esta palabra, pensaron, esto no es una atribución que se asigna a los hombres. No es una facultad que está destinada a los seres humanos. ¿Sí? Él tiene razón, ¿no? Esto no es una facultad que se le adjudica a un ser humano. Esto solamente Dios puede decir que tus pecados te son perdonados. Pero el Señor Jesucristo le ha dicho, tus pecados te son perdonados. Entonces en el corazón de los escribas estaban sintiendo que este hombre que está aquí, que está predicando la palabra, en este preciso momento él ha blasfemado. Es una blasfemia decir que los pecados de una persona son perdonados. No puede hablar de esta forma. Si no es Dios el que está dando este veredicto, no puede decir que sus pecados han sido perdonados, ¿no?
Además, no hay ningún juicio. La Biblia en el Antiguo Testamento menciona que para que perdone el pecado, primero tiene que ofrecer un sacrificio, ¿no? Veamos. En el libro de Levítico, capítulo 4, el versículo... Acá, Levítico capítulo 4, el versículo 31. Ya voy a leer, dice así: y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Ya en la ley de los judíos, en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, aparece de manera detallada cómo una persona que tuviese pecado, cómo puede ser perdonado de su pecado. Entonces, necesariamente debía realizar el sacrificio. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él dijo, tus pecados te son perdonados, ¿no? Entonces, ¿cómo puede Él decir que tus pecados te son perdonados si no se había hecho ninguna expiación del pecado? No había traído ningún animal, ninguna cabra por el pecado de esta persona. Entonces ellos, dentro de su corazón, blasfemias dice, así han dicho, de Jesús. ¿Ustedes comprenden lo que estoy diciendo? Entonces, acá viene algo que la mayoría de la gente tal vez no se dará cuenta, pero esto es algo realmente sorprendente. Porque en el versículo 4, ¿qué es lo que dice? Ya, vamos a ver el versículo 4, hermanos. El versículo 4 dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos. Esto es algo increíble, realmente. Por ejemplo, yo estoy predicando delante de ustedes, pero ustedes no pueden saber lo que yo estoy pensando en este momento. Sí, obviamente en mi cabeza estoy pensando sobre lo que sigue, ¿no? De lo que tengo que explicar, lo que tengo que compartir. Pero creo que ustedes no sabrán exactamente lo que yo estoy pensando. ¿Sí me comprenden? Tampoco yo puedo saber lo que ustedes en sus casas, en sus hogares están pensando en este momento. Alguien puede estar pensando mal de mí, alguien puede estar pensando bien de mí, yo no sé muy bien. No tengo esa facultad de saber. Pero Jesucristo dice que conoció los pensamientos, porque ellos no esbozaron ninguna palabra. De sus bocas no salió ninguna palabra. No es que ellos le dijeron a Jesús, hey, eres blasfemo, sino que en su corazón solamente ellos estaban pensando que Jesús ha dicho una blasfemia al decir que tu pecado es perdonado. Esta autoridad solamente atribuye a Dios. Además, en el Antiguo Testamento, lo que acabamos de leer, para que perdone el pecado, no es que porque una persona lo diga, sino es que después de haber hecho la remisión del pecado, de hacer el sacrificio por el pecado, recién ahí puede decir que el pecado fue perdonado. ¿No creen ustedes también así? Entonces Jesús estaba exactamente conociendo lo que estaba en el corazón de las personas. Ya Jesús tiene esta facultad. Conoce los pensamientos que hay en el corazón de la persona. ¿Sí? Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Ya esto a ellos debería sorprenderles en gran manera. ¿Cómo este hombre puede saber nuestros pensamientos? ¿Cómo este hombre al que nosotros estamos pensando que es un blasfemo, cómo puede saber nuestros pensamientos? Este hombre es un vidente, ¿no? Es un profeta, o no, ¿qué será, no? ¿Cómo puede saber lo que yo estoy pensando? Entonces, estimados hermanos, Jesucristo realmente es, o sea, en el libro de San Mateo es considerado como el Rey de Israel. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es Dios. O sea, Jesucristo puede ver hasta los pensamientos que estaban en el corazón de los escribas que estaban en ese lugar. Por eso Jesús le dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Versículo 5. Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Hermanos, si vemos por la cantidad de sílabas o por la cantidad de vocabularios, ¿cuál frase tiene más vocabularios? ¿Cuál frase tiene más palabras? Ya la primera frase, los pecados
te son perdonados. 5 palabras. Y luego, o decir, levántate y anda. ¿Cuántas son? 3. ¿Es correcto? Ya, ¿cuál es más fácil para ustedes decir? ¿Cuál es más fácil para hablar? ¿Una palabra corta o una palabra que es un poquito más larga? ¿Cuál es más fácil decir? Ya, si fuera por la extensión de la palabra, de la frase, perdón, es más fácil decir levántate y anda, ¿no? ¿No creen ustedes? Levántate y anda. Tus pecados te son perdonados, ¿no? Ya, en el sentido de la cantidad o sea, la cantidad de palabras, la cantidad de sílabas, ¿sí? Porque cada palabra está compuesta por sílabas. Entonces, es mucho más largo decir los pecados o tus pecados te son perdonados que decir levántate y anda. ¿Es correcto? Entonces, para Jesús, ¿qué sería más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Es una respuesta que nosotros podemos pensar, ¿no? Para Jesús, ¿qué implica decir levántate y anda? Ya, para Jesús es fácil decir levántate y anda. ¿Por qué? Según la palabra de Jesús, así se cumple. ¿Por qué? En el capítulo 8, veamos acá. El versículo 8, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, y mi criado sanará. Jesucristo, cuando sanó al siervo de un centurión, ni siquiera tocó al siervo del centurión, al criado, sino que solamente el centurión dijo que solo di la palabra, ni siquiera tienes que acercarte a mi casa, no soy digno de que entres en mi casa. Pero si tú dices la palabra, con esta palabra se cumple, dijo. O sea, habló de la autoridad que tiene la palabra de Jesús. Entonces, si Jesús dice, levántate y anda, ¿acaso esta persona no se va a levantar y va a caminar? ¿Ustedes piensan que no iba a ser así? Si Jesús dice, levántate y anda, entonces se levanta y anda. Si el caso que yo, Pastor Christopher Muñoz, dice a alguien, levántate y anda, entonces ¿esta persona se levanta? Creo que no, ¿no? No tengo esta experiencia, ¿no? Decir, levántate y anda. Entonces Jesús dice, levántate y anda. Entonces el poder de la palabra de Jesús no solamente se queda en las palabras vacías, sino en el poder. Entonces Jesús si dice, levántate y anda, es muy fácil, ¿no? Para él. Si Jesús hubiese dicho, levántate y anda, él se levanta. Pero aquí es donde nosotros podemos analizar un poco más. Jesús, ¿por qué ha dicho, tus pecados te son perdonados? ¿Acaso Jesús no conoce la ley? ¿Acaso Jesucristo no conocía la ley antigua de los judíos? Jesucristo conoce mejor que todos los escribas y fariseos la ley de Dios. ¿No es así? ¿Acaso Él no sabe que perdonar el pecado de alguien implica un sacrificio? ¿Implica la muerte? Entonces Jesús, ¿por qué habló de esta manera? Porque Él tuvo la plena certeza de que Él mismo va a pagar el pecado de esta persona. Por eso tiene la plena certeza. Yo voy a morir por tu pecado. Yo voy a pagar por tu pecado. Entonces, por eso Jesús con mucha certeza le dice, tus pecados te son perdonados. Pero los escribas no podían comprender este lenguaje de Jesús. Entonces, hermanos, ¿qué será más fácil para Jesús? Levántate y anda, o tus pecados te son perdonados. Para decir levántate y anda es cosa que Jesús diga la palabra y se cumple. Pero para decir tus pecados te son perdonados, Jesús tiene que ir a la cruz. Sí o sí. Sí o sí tiene que morir por el pecado de esta persona. Entonces, ¿será más fácil esto? Creo que será más difícil. Porque para ello Jesús tenía que entregar su vida, tenía que ser latigado, tenía que ser menospreciado, tenía que ser también su ropa tenía que ser despojada, tenía que ser avergonzado, tenía que ser golpeado duramente y luego tenía que ser clavado en la cruz. Hermanos, ¿qué era más difícil para Jesús decir? Tus pecados te son perdonados. Esto realmente era difícil. ¿Por qué? Porque eso implica el sacrificio. ¿Sí comprenden ustedes? Entonces, hermanos, yo quiero que en esta ocasión, en este estudio, una cosa a nosotros nos quede muy clara.
y que en realidad yo tuve que experimentar en estos últimos años, porque me tocó, en este último año, digamos en el año 2024, me tocó visitar a muchas personas enfermas terminales. En Curicó me tocó visitar, también acá en Santiago, mi abuela estuvo enferma terminal, también y familiar de hermana Violeta también. Teníamos que visitar, ¿no? Y conversar. Entonces yo tenía gran incertidumbre acerca de ello. Una persona que tiene enfermedad terminal, ¿acaso Dios no la podrá sanar? Yo me preguntaba esto, ¿no? Yo también pensaba que, Dios acaso no puede sanar al enfermo terminal. Ya, en el caso que yo tenga que hacerlo, obviamente no puedo hacerlo. Pero si Dios quiere sanar al enfermo terminal, ¿acaso Dios no lo puede hacer? Creo que Dios puede hacer todo, ¿sí? Pero me pregunté varias veces cuál era el propósito de Dios, por qué le había dado cierta enfermedad a tal persona. Entonces empezaba a pensar, esta persona creo que ya es mayor, creo que ya tiene edad. Entonces tal vez Dios desea salvarle, ¿no? Y tal vez Dios no desea curar su enfermedad, sino salvarle primeramente. Si en el caso que Dios le salva y además le sana de la enfermedad, sería algo muy glorioso, ¿no? Pero un día, conversando con el pastor o explicándole al pastor Kim, él me decía que a mi abuela, ¿no?, que anuncie el Evangelio. En ese momento yo cambié mi brújula, cambié la dirección de la predicación. Exactamente yo empecé a explicarle el Evangelio acerca del perdón de los pecados. Porque como si fuera que Dios me ha dicho, hey fulano, no se preocupe por la parte de la salud. Sí, obviamente la salud es importante, pero para esta situación usted anuncie el Evangelio, haga que la persona tenga la plena certeza del perdón de los pecados. Entonces con 5 personas aproximadamente yo de esta manera compartí. Una señora un día se conectó en el live de nosotros, incluso en su cama estaba acostada también, y digamos familiar de hermana Violeta, suegro de hermana Daniela, así estaba conectándose también, y luego otra señora de Curicó, y luego otra es mi abuela. Entonces entre estas personas, sinceramente yo podía confirmar 4 personas que exactamente han aceptado el Evangelio, han creído en Jesús, y pasando un poquito de tiempo ellos han dejado este mundo. Y yo he podido ver realmente que Dios tiene las prioridades. Esto es algo muy maravilloso que la Biblia nos muestra. Por medio de este texto, hermanos, podemos entender que el Señor Jesucristo también está poniendo una lista de prioridades. En esta lista de prioridades, el Señor valora mucho el alma, el espíritu del ser humano. Entonces, antes de sanar la enfermedad del cuerpo, realmente Dios quiere salvar su alma. O sea, antes de sanar el cuerpo, creo que Jesucristo tanto quiere salvar su alma. ¿Acaso Dios no tiene poder para sanar la enfermedad? Dios tiene poder, hermanos, para sanar la enfermedad. Tengo testimonio de mi vida también cómo fui sano de la enfermedad. Pero Dios tiene prioridades. Esta persona necesita recibir el perdón de los pecados. Si en el caso que esta persona no ha creído en Jesús, pero tiene la enfermedad terminal, entonces creo que Dios tanto desea salvarle a esta persona, tanto desea limpiar sus pecados. ¿Sí comprenden? Entonces hay una doble pista de esto, porque primero el Señor quiere limpiar nuestros pecados, pero no significa que Dios no podrá limpiar, no podrá sanar la enfermedad. Así yo puedo pensar, porque el texto bíblico es un ejemplo de ello. Acá la Biblia dice que Jesús le dijo a este hombre, a este paralítico, tus pecados te son perdonados. ¿Sí es correcto? Versículo 6 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad de la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Ya en el versículo 6
Ya podemos decir, se cumple la segunda etapa. Ya, primera etapa fue limpiar su pecado, es decir, esta persona ser justo delante de Dios. Pero la segunda etapa, ¿cuál es? Levántate, y dice, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Ya Jesucristo no le ha sanado de la enfermedad? Jesucristo ciertamente le sanó de la enfermedad. Ciertamente lo ha levantado porque él era paralítico. Entonces, viendo esta palabra, yo lo puedo comparar con mi vida precisamente. Porque en el año 2011 yo recibí la salvación de todos los pecados. Por medio del libro de Hebreos capítulo 10 versículo 17 recibí la salvación de todos mis pecados. Pero en el año 2015 yo he recibido la promesa para sanarme de la enfermedad. En el año 2015, en el año 2019 yo me he sanado de la enfermedad. ¿Sí? Entonces, en ese orden yo pude ver el trabajo de Dios en mi vida. Primero Dios me salvó a los 21 años y luego, más o menos a los 31 años, me permitió ser sano de la enfermedad. Justamente en el año en el que nació mi hijo mayor, Enoc. Entonces lo recuerdo como un año en el que Dios me ha bendecido en gran manera. Porque primero, en 2018 me permitió casarme con mi esposa de Costa Rica, ¿no? Yo pude viajar a Costa Rica y fue excelente todo, ¿no? El matrimonio también. Luego nosotros visitamos la casa de mi suegra. Luego también pudimos tener la luna de miel en Costa Rica. Ya para mí era algo increíble, ¿no? El 2018. Y luego el 2019 nosotros mi esposa podía concebir, ¿no? Nuestro primer hijo, Enoc. En ese año fue cuando yo pude ser sano de la enfermedad. Entonces, a veces yo le digo a las personas, Dios quiere salvar nuestra alma primero. No es que Dios no puede curarnos de la enfermedad, pero Dios tiene prioridades para nuestra vida. Quiere primero darnos la certeza de la salvación. Ya voy a decir algo que a veces parece duro, ¿no? Pero en realidad es como es, ¿no? Así tengo que decirlo. Finalmente, el ser humano un día parte de este mundo. ¿No están de acuerdo ustedes con ello? Un día la persona parte de este mundo, un día la persona muere, aunque no sea por la enfermedad, sino por la muerte natural. Por la edad un día morirá. Sin duda, estimados hermanos, todos ustedes un día partirán de este mundo. Pero una oportunidad para poder anunciar el Santo Evangelio, Dios es el que prepara esta oportunidad. Dios es el que trabaja, Dios es el que permite ciertas situaciones en la vida de las personas para que las personas lleguen a la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pensar un caso hipotético. Este hombre que es paralítico, en una situación distinta donde estuviera sano, si en el caso que Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, no sé muy bien, hasta se burlaría de Jesús, así como los escribas. Va a decir, este hombre, ¿qué se cree que me viene a decir que mis pecados son perdonados? ¿No? ¿Acaso tiene autoridad para decir ello? Jesús tiene la autoridad. Así lo dice en el versículo 6, ¿no? Que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados en la tierra. Entonces, de la misma manera, Dios nos ha dicho a nosotros que todos los que son salvos, todos los que han sido redimidos de sus pecados, también Dios le ha dado esta potestad. Por eso en la Biblia menciona que a quienes ustedes retuvieren los pecados les son retenidos. ¿Es correcto? O sea, esta palabra aparece en los evangelios, tal vez en el libro de San Lucas. Disculpe, ahora no recuerdo exactamente dónde está. O sea, hay una palabra donde Jesús había dicho que a los que ustedes retuvieren sus pecados les serán retenidos, dice. ¿Es correcto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los cristianos salvos también pueden anunciar el Evangelio para que otras personas puedan también recibir el perdón de los pecados. ¿Es así? Entonces, de esa manera nuestro Señor Jesucristo había explicado un día
Disculpe, no recuerdo dónde está. Ya. Ya existe tal palabra, ¿no? Entonces, Jesucristo ha dado la potestad o autoridad para que ya los que digamos han recibido la salvación, también a través de ellos otras personas puedan también ser justificados, puedan ser santificados, puedan recibir el perdón de los pecados. Ya, disculpe, acá en el libro de San Juan, gracias hermana, San Juan capítulo 20, el versículo 21, ya veamos acá 21, dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Ya esto después de que Jesucristo ha resucitado, ¿no? Después de haber resucitado, vino delante de los apóstoles y ¿qué les ha dicho? Dice que, versículo 23, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos, dice. Entonces, está diciendo que todos los que han recibido la salvación, o sea, los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, tiene tal potestad para que cuando ellos puedan compartir el Evangelio con las personas, estas personas puedan llegar a recibir el perdón de los pecados. ¿Comprenden ustedes? Porque así como el Padre me envió, dice Jesús, ahora yo los envío a ustedes también, para que ustedes puedan remitir los pecados de tal persona. ¿Qué quiere decir esto? No es que nosotros hemos muerto por el pecado de las personas, sino que Jesucristo es el que ha muerto por el pecado, pero somos quienes anuncian las buenas nuevas. Somos los que anuncian acerca de la salvación. Entonces alguien puede decir: oye, ¿por qué tú me dices a mí que ya yo no tengo pecado? ¿Qué autoridad tienes tú? Alguien a veces responde de esta manera. Entonces ustedes, mostrando esta palabra, San Juan capítulo 20, versículo 23, ya Jesús ha dado la potestad, ha dado la autorización o autoridad para que todos los salvos puedan también remitir los pecados de otros, es decir, que puedan anunciarles el Evangelio, que ya su pecado fue perdonado. ¿Sí comprenden? Porque va a aparecer un judío o un religioso: ¿y por qué dice que sus pecados ya fueron perdonados? Solo Dios sabe eso. Entonces Jesucristo dijo: tus pecados te son perdonados. A él también le han criticado estas palabras. Pero Jesucristo era quien iba a pagar por los pecados de tal persona. En San Juan capítulo 8 a la mujer adúltera le dijo: ni yo te condeno. Así le dijo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que Jesús estaba cargando el pecado de esta mujer que había cometido adulterio. Entonces Jesús, ¿por qué habla la palabra que tus pecados te son perdonados? Porque a través del sacrificio de su cuerpo, a través de su vida, los pecados iban a ser completamente lavados, todas las personas iban a ser perdonadas. Entonces Jesús no está en este lugar para decirles a ustedes que sus pecados son perdonados. Pero para eso Dios ha levantado a sus siervos, ha levantado a los miembros de la iglesia, a los salvos, para que ustedes puedan decir a otro: hey, tus pecados te son perdonados. Uy, ¿cómo sabes eso? Jesucristo pagó por su pecado. Jesucristo limpió su pecado. Por eso podemos decir con autoridad: tus pecados te son perdonados. Por eso no piensen ustedes otra cosa. No es que por la oración, no es que por llorar mucho el pecado se perdona, sino que el pecado se perdona cuando se hace el sacrificio por el pecado. Este sacrificio ya se cumplió. Hace 2000 años Jesucristo pagó por todos nuestros pecados. Por eso podemos decir con toda certeza a la gente: hey, tus pecados te son perdonados. Uy, ¿por qué tú dices que tus pecados son perdonados? Ya la Biblia dice que en el Antiguo Testamento por medio de los animales se limpiaba el pecado. Pero en el Nuevo Testamento nos explica que con una sola ofrenda, dijo, hizo perfectos, dice, a los santificados. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En el libro de Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hay varios versículos, ¿no? Hebreos capítulo 10, versículo 17 añade: y nunca más me acordaré
de tus pecados, de sus pecados y transgresiones. Está dicho de esta forma. Por lo tanto, el decir que los pecados son perdonados de una persona, esto no es una blasfemia, sino que por la autoridad de la Biblia, por la autoridad de las Escrituras, podemos decir, hey, ya su pecado fue perdonado, usted es limpio, usted es santo. ¿Ah, sí soy santo? Sí, usted es justo, usted es santo. Ay, yo no creo. Alguien a veces responde así, no, yo no me siento justo, no me siento santo, no me siento libre del pecado. Bueno, eso es su sentimiento nada más. La Biblia, la autoridad de Dios, la palabra de Dios dice que su pecado fue perdonado. Si una persona no puede creer la Biblia, la autoridad de Dios, entonces ¿qué puede creer? Que un ángel baje del cielo y le toque la cabeza o en un sueño le diga que sus pecados son perdonados, tal vez ahí va a creer, ¿no? Pero qué interesante, ¿eh? Dios no dio la potestad a los ángeles para que le digan esto a las personas, sino a los salvos, a los que han sido justificados. Dios a estas personas les ha dado esta potestad. Dice, a los que remitiereis sus pecados les son remitidos, a los que retuviereis los pecados les son retenidos. Por eso depende, ¿no?, de los salvos que puedan anunciar la palabra para que otros también puedan ser salvos, para que otros también puedan recibir el perdón de sus pecados. En esta noche así vamos a terminar el estudio. Gracias por su atención. Vamos a orar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta noche nos ha dado su palabra. Tus pecados te son perdonados. Es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, conociendo la ley, sabía que para limpiar el pecado de una persona debía realizarse el sacrificio, la ofrenda expiatoria. Pero nuestro Señor Jesucristo exactamente no habló de los animales que estaban siendo sacrificados o que debían sacrificarse, sino que su propio cuerpo, su propia vida, Él entregaría completamente en la cruz del Calvario. Por este sacrificio Jesús puede decir que tus pecados te son perdonados. Así también en nuestra vida, un día hemos escuchado esta palabra, tus pecados te son perdonados, hemos creído en Jesús. Ahora también el Señor nos ha dicho que ahora como ya el Padre me envió a mí, dijo Jesús a los discípulos, así yo les envío a vosotros, para que a los que remitiereis sus pecados les son remitidos, a los que retuviereis sus pecados les son retenidos. Señor, Dios nos ha dado tal autoridad, nos ha dado responsabilidad, que podamos anunciar la palabra. Entonces todas las personas que crean en esta verdad, en este evangelio, sin duda serán limpios de sus pecados, serán santificados, serán justificados. Gracias, Señor, por esta gran salvación, por este evangelio puro y santo que nos ha permitido, por la iglesia que nos ha dado, por su siervo que ha levantado en esta época, y por todos los pastores que están ministrando en distintas iglesias alrededor del mundo. Le agradecemos, Señor, por la vida de ellos. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.